Ingresamos de esta manera a nuestro ciclo sobre los desafíos de la vida. Y lo último que hemos visto, hemos compartido y reflexionado el domingo pasado, ha sido la posibilidad en el retraimiento, que es una de las reacciones que generamos en los desafíos de la vida. Hemos hablado de muchas reacciones. Los invito siempre a escuchar los programas anteriores que se suben a mi canal de YouTube, como cada programa. Y frente al retraimiento, que es paralizante, dijimos, a veces nos damos cuenta que nos retraemos porque también estamos prestando demasiada atención al mundo como mundanidad. El domingo pasado hablé del uso semántico que tiene la palabra mundo o mundus, se dice en latín, que proviene de cosmos, es un término griego, quiere decir orden. Por un lado, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. O sea, el mundo tiene un sentido. Y uno tiene que tratar de encontrar el para qué está, no buscando cosas grandes, gigantes, ni comparándose con nadie, porque cada uno es uno en Dios. Lo importante es llegar a, como dije ayer, en esa diferencia muy sutil que he subrayado en la exposición de mi cuarto libro, El amor no procede con bajeza, y es que mucha gente, cuando utiliza una voluntad finalista, que se llama teleobulia, lo que hace es buscar el placer. No está mal, pero a veces el resultado de nuestros esfuerzos de cada día no llega a generar placer, pero sí puede generar otra cosa que es felicidad. Entonces ayer en la presentación del libro, donde trato este tema, les decía, demos un paso más allá, porque a veces, por ejemplo, atender a un enfermo no puede dar placer, pero uno tiene la felicidad interior de que está atendiendo a un ser querido. Entonces, hay una diferencia sutil entre el término placer y el término felicidad. Uno puede no encontrar un placer, pero sí tiene que encontrar la felicidad. La felicidad es lo más sublime, superior al placer. Y a veces las personas buscan solo el placer, en cualquier índole y en cualquier campo de la vida, y no buscan la felicidad, que es superior al placer. Dado que estoy subrayando, esto es algo sutil, cada uno piénselo en su interior con el tiempo, cuando vuelve a escuchar el programa en mi canal de YouTube. Entonces dijimos, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. El mundo tiene un sentido, descubrir ese sentido, no compararnos con nadie, porque cada uno tiene un llamado dado por Dios distinto. Y la santidad no pasa por hacer un montón de cosas, sino por hacer lo que hacemos de un modo ofrecido a Dios y por amor, exclusivamente. Así vemos que hay tantos modelos, como a menudo digo, de santidad, casados, solteros. Ahora dentro de poco vamos a celebrar al Beato Sati, ¿no?, que era un bioquímico salesiano, un laico soltero. Digo, así como hay matrimonios, los padres de Santa Teresita llegaron al altar, Celia y Luis, habiendo tenido 7 hijos. Tenemos sacerdotes santos, monjas santas, religiosos santos, religiosas, es decir, no hay un modelo. El modelo, en todo caso, como prototípico, es siempre Jesucristo el Señor. Pero cada uno tiene una vocación y tiene que tratar de corresponder a esa vocación. Incluso en el orden carismático, si uno escucha el programa y no está conectado desde el alma, toda la formación queda alrededor de uno, pero no ingresa en la vida como para generar cambios. Cuando uno se conecta con un carisma, uno bebe de ese carisma,
como les pasa a las religiosas y a los religiosos en sus congregaciones. Ellos se dan y abrazan un carisma porque sienten que Dios los llamó a ese lugar y trabajan totalmente para el carisma y se donan al carisma y mantener sus obras. Eso hace que beban del carisma, porque el carisma, como ayer también lo expliqué, harisma, es una porción de la gracia. Entonces, cuando uno se alimenta de un carisma, recordemos que todo carisma es inextinguible, porque es dado por el Espíritu y es espiritual. En este caso, cuando uno se va identificando con lo que doy en el programa, con la formación, y uno está bien atento, uno va bebiendo esta formación. Siempre llamó la atención en la vida radial cuánta gente escucha mis programas. Digo mis programas porque soy la cara del programa, lógicamente, y siempre respondo cuando me comentan esas cosas, cuánta gente aquí, allá, en este lugar, en el otro. Es que lo que doy es para todos. Nadie puede decir, esto no es para mí, esto es para vos. Se toca toda la vida, se llama formación interdisciplinaria, si sos nuevo o nueva, y es por eso que la propuesta de los planteos que uso como metodología genera en una persona que está escuchando algo distinto, algo que no escucha comúnmente. Entonces eso produce una atracción y va marcando la diferencia. Por eso hay gente joven, gente de mediana edad, adultos mayores, y están todos muy conectados con el programa, desde el alma. Y si están así y siguen así, van a seguir bebiendo, porque el carisma enriquece toda nuestra vida interior. Es tomarse con seriedad lo que estamos haciendo. Y por otro lado, el término mundo también se utiliza en cuanto mundanidad, dijimos. Jesús dice, mi reino no es de este mundo, como ustedes, o sea, mis discípulos, tampoco son del mundo, no somos pertenencia del mundo. Hoy justamente en la meditación, participando de la misa, escuchando la palabra y reescuchándola, lógicamente, el banquete de las vírgenes, 5 necias, 5 sensatas, así se desarrolla la parábola, nos deja una lección muy importante. Y la lección es cómo Dios bendice a aquellos que son previsores y que optan por seguirlo. Por eso van a mantener la lámpara encendida. Los necios se comprometieron con el mundo, creían que el mundo era para siempre y de repente la vida se acaba. Por eso esta parábola, que es de Mateo 25, tiene que ver con la vida eterna, con lo que va a ser nuestra vida futura. Es una parábola nupcial, digamos. Tiene que ver con las bodas del Cordero, o sea, la iglesia, que es cada uno de nosotros, se embellece con este compromiso que vamos adquiriendo con el Evangelio de Cristo para celebrar un día las bodas del Cordero como Él lo prometió, el Señor Jesucristo. Entonces, las necias, ¿quiénes son? Y las vírgenes que, digamos, en la parábola, estoy analizando así, desatendieron las cosas de Dios, teniéndolas a mano. Esto sería, en palabras muy simples, teniendo la salvación, que es algo que llega a nuestro alcance, todas las herramientas para seguir el proceso de santidad, miramos para otro lado y nos aturdimos con el mundo. Por eso hemos puesto nuestra mirada el domingo pasado en decir cómo la noche y las tinieblas no son para nosotros. La noche es noche, el ruido es ruido, la oscuridad es oscuridad. Los cristianos vamos al día, vamos al silencio. Te llevaré al silencio para hablarte al corazón, dice Dios a través del profeta Oseas, como lo vemos en el capítulo 2. No hay ruido, hay silencio. Toda persona de Dios va queriendo un rato de silencio en su vida y todas sus opciones se van orientando hacia las cosas del reino. Por eso queremos rezar, la liturgia de las horas, queremos tener mayor
oración espontánea, aprendemos a alabar, como mucha gente dice. Yo eso no sabía que era la alabanza a Dios. Aprendemos tantas cosas, compartimos el programa, tenemos un corazón más abierto, porque el mundo, ¿qué hace? El mundo obceca el corazón. Como dice la Escritura por el profeta, se ha obcecado el corazón del pueblo, y la obcecación termina en un secado del corazón. El corazón se seca y es como que desatiende totalmente y no tiene la más mínima noción ya de lo que es la sintonía con Dios. Es un alma perdida. Y Cristo viene a que nosotros podamos, con su Evangelio, rescatarnos a nosotros mismos, no seguir todas las propuestas así mundanas, porque todo se acaba. Decía en términos también parabólicos, las luces prendidas, qué lindo, qué emoción, qué belleza, pero todas esas luces se apagan un día definitivamente. En cambio, todo lo que veamos de Dios, siempre lo vamos a tener a nuestra disposición para ir preparando el camino. Y ciertamente cuando uno entra en el camino de la fe y empieza a caminar seriamente en la vida de Dios, cambia toda nuestra vida. Y los testimonios no alcanzan, y muchos testimonios tampoco son valiosos para otros, porque cada persona, como decía San Gregorio Magno, es un microcosmos, es un pequeño mundo. La realidad tuya no es lo mismo que la realidad de ella o la realidad de él. Cada uno tiene su historia, tiene su vida, tiene su propia realidad. Entonces, algunos testimonios pueden ser oídos bien, con amor, pero no le sirve a la persona que está escuchando. En cambio, lo que es formación es algo objetivo y sirve para poder siempre caminar y no detenernos en el camino de la vida, porque la vida pasa y después nos vamos y tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Por eso otro de los mensajes de esta parábola de las 10 vírgenes es que estemos vigilantes, que estemos atentos a las cosas de Dios y no nos dejemos desviar la mirada por el mundo en cuanto a mundanidad. Es por eso que les aporté también, recordarán, la cita de Romanos 12, cuando dice San Pablo, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. A veces uno ve la gente cómo se mata por el mundo de hoy, quiere hasta a veces cosas innecesarias, porque al decir verdad, ¿quién en general, digo, no tiene como un placar donde puede sacar algo y dárselo a otros? Desde ahí para arriba, hay personas que son muy detallistas, si bien cada uno tiene lo que quiere, lógicamente, pero buscan las cosas tan exclusivas y decís, ¿no sabés qué polvo eres y en polvo te convertirás? Es decir, empezar a abrir los ojos. Creo que es una gran gracia de Dios poder abrir los ojos. Entonces, el mundo nunca va a ser, en cuanto a mundanidad, reitero, un punto de partida para ninguna persona que esté en el camino de vida cristiana. Ya vemos, la gente se pelea, la gente se agrede, unos tiran para acá, los otros tiran para allá, se odian, no hay diálogo, el que cree que esto es así, el que cree lo otro. Es decir, no se llega a puntos intermedios, no se puede hablar, cuesta mucho sostener un diálogo, cada vez se pauperiza más la capacidad de diálogo, la gente habla con mensajes, es como con palabras, si bien esto tiene el lado bueno, pero también qué pasa con un diálogo, cuánta gente no sabe seguir un diálogo, no sabe sostener una conversación agradable, porque diciendo nada, nada, todo el día, eso es aburridísimo, escuchar a una persona que a cada momento dice nada, nada, no tiene lenguaje, con la riqueza que tiene nuestro idioma, el español, ¿verdad? Saberse expresar, digo, eso es muy mundano. La gente de Dios sabe hablar, sabe expresarse, sencillamente, no hace falta ir a una escuela. Mucha gente no pudo terminar el primario y habla hermosamente bien, porque hablan desde el corazón, desde ese lugar donde cada uno se encuentra con Dios.
Y hoy quedó pendiente ingresar a las fronteras de nuestro yo, para tratar de ver cuáles son nuestros aspectos sombríos de la personalidad, para poderlos superar. Y siempre tengamos en cuenta aquella enseñanza que alguna vez dio Ansel Grun, y es justamente nuestras propias sombras. Las sombras son aquellos aspectos de nuestra personalidad sombríos que otros ven y uno puede no verlos. Vamos a ver un ejemplo. Nunca se refieran a un solo grupo, porque a veces hay grupos que se mancomunan en contra de alguien. ¿Por qué? Por su capacidad. ¿Por qué? Por su belleza. ¿Por qué? Porque tiene un carisma. ¿Por qué? Por tales cosas. Hay grupos que se cierran y se ponen como en contra de una persona. A veces pasa en los trabajos, esto se estudia mucho en psicología ocupacional. Entonces los aspectos sombríos son los que marcan distintos grupos de personas que entre sí no se conocen. Por ejemplo, uno puede tener el aspecto sombrío de la mezquindad. Uno va a un grupo, le dicen, ¿sabés que se casa la profesora, no sé, de gimnasia? ¿Vas a poner para la colecta? Sí, contamos con vos, sí. Llega el momento, la persona no va, no manda el dinero, es como que la tienen que estar siguiendo y pone una excusa. Pero a su vez esa persona va a una comunidad y en la comunidad están pensando hacer algo. Tienen que arreglar algo, quieren abrir una librería en una parroquia. ¿Vas a colaborar? Sí, voy a colaborar, pero llegado el momento la persona mira para otro lado. Esa misma persona se junta con su familia y le dicen, ¿viste que se casa nuestro sobrino o el hijo de no sé quién? ¿Qué te parece si entre todos ponemos esto para comprarle eso que tanto quiere? Bueno, bárbaro, cuenten conmigo, todo para quedar bien, pero al momento la persona dice que tuvo un problema, que tuvo más gastos de lo pensado, etcétera. Ven, en los tres grupos esa persona muestra que es mezquina. Y la mezquindad, lamentablemente, no es una virtud, porque se opone a la generosidad, que sí es una virtud, es una cualidad espiritual, la generosidad, la bondad. Entonces, esas fronteras hay que subirlas, hay que pasarlas, y si uno es mezquino, empezar a no ser más mezquino, ser una persona de un compromiso con su palabra, y no para quedar bien decir una cosa. Podríamos dar otros ejemplos, sí. Por ejemplo, dar una opinión cuando no nos la piden, no conviene, porque a la gente le molesta. Tampoco enseñarle a otro como maestro cuando uno no es maestro, aún en la vida de fe. Yo recuerdo que una amiga, que en paz descanse, a veces le decían otras personas, vos tenés que hacer esto y esto. Y ella un día le respondió, mi único formador se llama Claudio Rizzo. Claro, los demás, ¿qué pensaron? ¿Qué carácter que tiene? No, pero tienen razón, porque los demás sabían menos que ella, pero se ponían en un lugar como para enseñarle. Bueno, tampoco permitir eso. Ahora, si uno no se deja aconsejar por nadie, en ninguna circunstancia, esa puede ser una sombra que uno tiene. Y así podríamos encabalgar otras más, pero creo que son suficientes para darnos cuenta que todos, en algún momento de la vida, frente a los desafíos, tenemos que ir saltando y superando esas fronteras de nuestra personalidad. Cada vez que hablamos del yo, hablamos de nuestra personalidad. Saben que San Pablo nos comparte su experiencia y es la de un ungido. Por consiguiente se torna experiencia universal, es decir, aplicable a todos los que estamos en el camino. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses 3, 13 y 14. Del 13 al 14. Hermanos,
yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto. Olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Observemos actitudes psicológicas de San Pablo, que es, vuelvo a decir, un ungido. Estamos hablando de un apóstol pospascual, lleno de dones del Espíritu, muy dotado en carismas. Dice, olvidándome del camino recorrido. ¿De qué camino recorrido? Del camino desviado que él llevaba. Porque él era una persona muy ortodoxa en su judaísmo, que lo llevó de tal manera esa ortodoxia, digamos, ciega en su momento, que mandó a castigar tantas veces a los cristianos con el castigo que tenían en ese momento, que era 40-1, bastonazos. O sea, les agarraban un palo, un bastón, los judíos en esa época, los que faltaban a ciertas, digamos, conductas en el plano doctrinal, o bien en el plano, sí, específicamente doctrinal más que todo, trataban de lo ponían boca al piso, agarraban un bastón y le pegaban a ese hermano 13 bastonazos en el pecho derecho, 13 en el pecho izquierdo, después lo daban vuelta boca abajo y en la espalda le daban 13 bastonazos. Eso lo hicieron los judíos también con San Pablo, cuando San Pablo empieza a convertirse al cristianismo por la cantidad de gente que empieza a atraer, digamos, del paganismo al cristianismo. Pero él lo hacía con otros, con los cristianos, los mandaba a matar. Entonces, si él se tenía que acordar de lo que había pasado, no iba a dar un paso con la misión que le pidió el Señor. Por eso dice, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante. O sea, su frontera podía ser una memoria, una conciencia muy culpógena. Y eso puede ser el caso de algunos oyentes. Tener esa frontera que no pueden dar un paso adelante porque viven de su pasado con características culpógenas. Y el Señor eso no lo quiere. Acá presento al apóstol San Pablo para que todos lo imitemos. Estoy hablando de un hombre ungido, reitero. Hay que olvidarse del camino recorrido para abrazar a Cristo, el camino en el que estamos. Hay personas que viven constantemente de su pasado erróneo o bien de su pasado culpógeno. Tienen que superar esta frontera. De lo contrario, no van a tener presente porque se realiza lo que científicamente se llama un anacronismo. El anacronismo consiste en traer una situación culpógena del pasado al presente, muy sombría, y por lo tanto me opaca el presente. O sea, mi presente lo vivo con los elementos del pasado. Y eso no te deja vivir. Y eso es lo que anula el presente. Por eso hay mucha gente que dicen, yo no puedo vivir el presente porque tienen una conciencia muy culpógena. Tienen un aspecto sombrío muy fuerte y esa nube gris no le permite ver la luz de hoy. Viven de su pasado. Al no tener presente, lógicamente, se les cae todo, porque la persona que no tiene presente no puede construir su futuro. El futuro solo se construye desde el presente. Para que todos podamos entender. Supongamos que alguien dice, bueno, me gustaría viajar cuando se vaya la pandemia e ir a ver a mi prima que vive en Ushuaia, ¿no? Que pase un poco esto. Eso lo vas a hacer si tenés presente. Si no tenés presente, ni pensás en eso. Y si te hablan vas a decir, bueno, después lo veré, voy a ver. En cambio, cuando una persona vive el presente, elabora proyectos. ¿Cuándo se concretarán esos proyectos? Lo sabe Dios. Lo sabe Dios.
pero uno mientras tanto los va rezando, y está muy bien, de modo tal que cuando llegue el momento se pueda concretar. Ahora el que dice, no, yo no puedo vivir el presente, es porque hay una atadura del pasado. Incluso, ¿saben? Hay personas que hasta inconscientemente no saben cuál es, y cuando uno les hace ciertas preguntas, descubren ahí qué es lo que los está teniendo atados del pasado. Suena raro, ¿no? Uno cree que siempre uno es consciente. No, porque el inconsciente lo que hace es reprimir todas nuestras sujeciones neurotizantes. Entonces, todo lo que se reprime va al inconsciente, y a veces el inconsciente está tan cargado y uno no drena evangélicamente, o sea, en la vida de Dios, que la persona está ofuscada, quiere decir fuera de foco. Bueno, justamente saben que al inconsciente accedemos ¿a través de qué? A través de actos fallidos, a través de sueños, a través de ocurrencias y a través de tests proyectivos, donde uno a través de un test que le puede presentar un terapeuta o nosotros en la dirección espiritual le presentamos una lámina y a la persona, para que a nadie le quede la duda, por ejemplo, le digo, elija entre el mar y las montañas. ¿Cuál elige? Las montañas. Bueno, ¿dónde te gustaría estar? ¿Arriba de la montaña o abajo? Arriba. ¿Y por qué arriba tan decididamente? Porque estoy más tranquila y puedo controlar más. Entonces hay algo, esa persona se siente perseguida por algo, por eso no quiere estar abajo de la montaña, arriba le da más seguridad. Ven como a través de un test proyectivo se pueden descubrir muchas cosas del pasado, porque el inconsciente siempre es aquel sector de nuestra mente al cual podemos acceder por introspección indirecta, no directa. Solo a través de lo consciente es directo, como decía, hay gente que sabe qué es lo que lo tiene mal, o que no pudo perdonar, o que tuvo una mala acción y nunca la pudo trabajar, nunca se pudo confesar. Entonces, claro, hay una cosa dentro y la persona sabe bien qué es lo que le hace mal de su pasado y todavía no lo canalizó en la sangre de Cristo, en el poder de Cristo sanador. Pero hay otras personas que no saben bien por qué no tienen presente, justamente porque hay represiones del inconsciente que están tan soterradas, o sea, tan ocultas, que si no es a través de, y se hace un trabajo importante de acompañamiento, esa persona no detecta, y cuando detecta, ahí empieza a liberar el presente. Ahí sí empieza a proyectar el viaje para ir a ver a la prima. Como ejemplo lo digo, simplemente.